En Código Facilito recibimos muchas dudas que no son precisamente técnicas, no son precisamente de código. Cosas como qué carrera debo estudiar, cómo puedo empezar, cómo retomar la programación después de muchos años de haberla abandonado, de habernos movido a otra clase de cosas, ¿no? Y también nosotros a lo largo de los años que llevamos produciendo contenido para YouTube hemos creado varios formatos en los que hemos tratado de resolver esta clase de dudas. Esta es una nueva oportunidad para que establezcamos una conversación en la que nosotros, con nuestra experiencia, con lo que vemos en la industria, con nuestra opinión o lo que nos ha pasado como programadores, podamos resolver algunas de estas dudas. Mi nombre es Uriel y esto es lo que vamos a llamar programador funcional. En el tema de hoy quiero que consideremos cosas antes de iniciar a programar, ¿ok? Iniciar es muy importante, es ahí donde podemos toparnos con nuestra primera dificultad en esto de la programación, y un mal inicio puede hacer mucho para desmotivarnos, para creer que no es lo nuestro, para creer que es demasiado difícil para nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, algunas consideraciones que yo, después de haber aprendido a programar, después de que muchos hemos aprendido a programar aquí en Código Facilitum, podría considerar las siguientes cosas. La primera, que encuentres una motivación. Es muy difícil aprender algo si no sabemos por qué lo estamos aprendiendo, ¿no? Si no hay como un objetivo de para qué necesitamos saberlo. Y esto se ejemplifica con cuando aprendemos, por ejemplo, inglés, ¿no? Cuando aprendemos inglés y vamos porque la escuela nos lo exige y necesitamos cierto nivel para que podamos obtener un certificado, un diploma, un examen, etcétera, es muy complejo. En cambio, cuando por ejemplo nos gusta muchísimo la NFL o la NBA o las series pero con el audio original, o las películas con el audio original, o los libros o los artículos que solo están en inglés, aprendemos más y aprendemos más rápido. Ahí nuestra motivación depende de para qué queremos aprender inglés. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la NBA, me gusta mucho seguir toda la liga de básquetbol de Estados Unidos, y así fue como en gran parte aprendí inglés, tratando de leer artículos que se escribían en ese idioma precisamente sobre el básquetbol, ¿no? Y lo mismo aplica para la programación. Eh, algunos ejemplos de motivación pueden ser, por ejemplo, crear una página web, crear una app, desarrollar un videojuego, resolver un problema que tengas con tu computadora. Esa clase de cosas van a definir la motivación, y a partir de ahí es que tú empiezas a trazar tu camino. Muchas veces recibimos la duda sobre qué lenguaje de programación con qué lenguaje de programación debo de iniciar, ¿no? La respuesta es depende, y depende de cuál es tu motivación original para aprender a programar. Si por ejemplo lo que tú quieres es desarrollar aplicaciones para Android, bueno, quizás debas aprender a programar con Kotlin. Si quieres, por ejemplo, crear páginas web, quizás lo que quieras es aprender JavaScript. Si quieres algo más general y utilizar la programación para muchas cosas, tal vez lo que yo te recomendaría es aprender Python. Entonces, ahí podemos ver cómo es muy importante primero tener para qué queremos aprender a programar. Aquí también quisiera mencionar que ganar bien o tener un buen trabajo también es una motivación. O sea, no solo estamos hablando de pasión, de diversión, de proyectos personales, sino también quizás de una vida profesional en una carrera donde hay mucho trabajo, donde hay buenos salarios y que quizás ahí quieras incursionar, ¿ok? Bueno, el segundo punto a considerar para cuando quieras iniciar en la programación es que entiendas cómo te gusta aprender a ti. Eso es muy importante porque no todos aprendemos de la misma manera. En la industria de la programación se refleja vía que algunos aprenden leyendo el código de los demás, otros aprenden leyendo documentación, otros más con libros, otros con artículos, otros con ejemplos, otros equivocándose a prueba y error, y algunos más aprenden con videotutoriales, ¿no? Esto apela mucho a qué clase de personas somos, ¿no? A veces cuando somos un poco callados nos gusta leer, a veces cuando somos un poco más distraídos nos gusta ver, ¿no? Que se esté haciendo el código, que haya tal vez animaciones, refuerzos, etcétera, ¿no? Entonces,
trata de reflejar cuáles fueron tus recursos favoritos en la escuela al aprender otras cosas. Quizás, por ejemplo, a ti te gustan las matemáticas porque te enseñaron que con eso puedes calcular, no sé, cosas como cuánto tardarías en llegar a la luna caminando, ¿no? Esa clase de referencias, y trata de traducirlo a esos recursos voy a buscar para aprender a programar, ¿no? Es muy fácil que a veces pensemos que no es muy profesional, por ejemplo, no leer libros de programación o no saber leer el código de otras personas, pero la realidad es que todos aprendemos de manera distinta y a todos nos apelan distintos recursos. A mí, por ejemplo, me gusta leer el código, me gusta leer documentación e inicialmente me gustan mucho los videotutoriales porque ahí en la pantalla ves del paso A hasta el paso Z, hasta el último paso, cómo lo va haciendo, ¿no? En los artículos a veces se obvian ciertos pasos, se saltan ciertas cositas que es donde puedes perderte, como por ejemplo la instalación, la configuración, o crear el proyecto, o crear los archivos. En cambio, en el videotutorial ves todo, ves dónde pone los archivos, ves dónde va el código, ves cómo lo identa, ves muchas cosas. Entonces, trata de entender qué apela a ti y busca esos recursos. Un tercer punto que yo recomendaría a las personas que van a aprender a programar es que no nos intimidemos con las personas que nos están enseñando. Hace poco veía un tweet de una persona que decía que aprender a programar tiene que ver con, por ejemplo, con aprender a manejar, ¿no? Que al principio, cuando estás aprendiendo a manejar, estás al pendiente de todo, ¿no? La palanca, el clutch y a veces hay personas que hasta tienen que manejar con los vidrios cerrados y sin música para que se concentren con todo lo que está sucediendo en el carro. Y eventualmente conforme pasa el tiempo, conforme manejas más, el carro se convierte casi en una extensión de ti. O sea, ya no necesitas pensar en que tienes que meter la velocidad, simple y sencillamente sucede, ¿no? Es como algo que tu cerebro memoriza tanto que empieza a ser muy fluido. Y lo mismo pasa con la programación. Los que ya llevan muchos años programando, los ejercicios más sencillos los pueden realizar sin agarrar una pieza de papel, sin pensar en la solución ya, directo. Están pensando la solución en código y la escriben muy rápido, o pueden encontrar errores muy fácilmente, ¿no? Han pasado por tantos problemas que ya saben quizás dónde está el error cuando se presenta cierto mensaje o cuando las cosas salen de otra manera. Eso puede resultar ligeramente intimidante cuando estamos comenzando porque pareciera que para él es muy fácil y muy rápido y cómo está creando las soluciones de los programas. Eso suele abrumar mucho a las personas que están iniciando. Ok, me salió mi programa y entiendo lo que es un ciclo for y lo que es un condicional, pero ¿y ahora cómo creo yo mis propias soluciones? Esa clase de pensamiento es como querer brincar mucho, ¿no? Hay que, como en el carro, manejar mucho para que empieces tú a fluir, ¿no? En el carro. Y lo mismo con el código. Hay que programar varias veces para que empieces tú a entender de otra manera las estructuras y empieces tú a diseñar tus propias soluciones. Eventualmente, luego de un buen tiempo de práctica, te aseguro que cuando se te presente un problema, tú enseguida vas a pensar, ah, bueno, aquí necesito un ciclo. O vas a pensar, aquí necesito un switch. O tal vez lo puedo hacer con una condición y un return y saltarme el else, o hacerlo en una sola línea de código con el operador ternario. Esa clase de cosas, ¿no? Quizás no entendiste lo que dije, pero conforme vayas avanzando, practicando, vas a irlo entendiendo, ¿no? Entonces, más allá de con qué lenguaje de programación debes de iniciar, la pregunta es ¿qué quiero hacer? ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto, más que dónde puedo comenzar o dónde hay un curso, es qué clase de recursos me gustan a mí. Me gustan ver videos, me gustan ver conferencias, me gustan leer libros, me gustan leer artículos y ya después busco el contenido. Y por último, no hay que tratar o querer que el primer día que te sientas con tu computadora ya te sientas como la persona que te está enseñando a programar, porque quizás él lleva 5 u 8 años realizándolo. Eso no significa que no pueda ser bueno en 2 o 3 meses. La realidad es que hay personas que en unos días lo agarran y ya son muy buenos, ¿no? Es como que no hubieran nacido para eso. Y otras personas a las que nos toma más años dominar ciertos conceptos, pero después de todos estos años
es que empezamos ya a sentirnos fluidos dentro del lenguaje de programación o dentro de la librería o dentro del framework. Y ahí es muy importante que siempre tengas una razón para hacer lo que en ese caso estás haciendo, para que cuando haya un poquito de frustración recuerdes cuál es el motivo. Entonces, con eso me despido, espero que te haya gustado este contenido. A mí lo que me encantaría es que dejaras tus dudas de qué quisieras que habláramos aquí en los comentarios de YouTube. Yo ya tengo algunos temas en mente, como por ejemplo la importancia de dormir, de descansar, qué pasa si a mí me gusta trabajar por las noches, cómo se relacionan tener otros hobbies con la programación, qué carreras estudiar, etcétera. Entonces, también espero tus dudas y nos vemos en el siguiente Programador Funcional.